Esta pediatra, conferencia comenzará a grabarse. agradecerles, agradecerles a todos ustedes por su invitación a participar como ponente, también como moderador de estas charlas, por celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año 2020. Hoy tenemos un tema muy interesante como es una aproximación a la situación de la lactancia materna en el Perú y qué debemos recorrer. Para disertar sobre este tema y conversarnos sobre este tema, tenemos un ponente realmente de lujo, el doctor César Francisco Amanso López. Él es médico pediatra muy reconocido, jefe del servicio de pediatría del Hospital 3 de Emergencias Grau de E-Salud. También él es un médico consultor certificado en lactancia materna, miembro también de la Asociación Peruana de Consultores en Lactancia Materna. Y también es miembro del IPFAM Perú, facilitador también de LactaRed. Entonces, con toda esta experiencia sobre lactancia materna, vamos a tener pues hoy día, ¿no?, la satisfacción, y yo me doy realmente la satisfacción de presentar a este gran amigo también, como es el doctor César Francisco Amanso López, para que nos hable, nos converse sobre una aproximación a la situación de la lactancia materna en el Perú. ¿Qué debemos de recorrer? Dejo con ustedes al doctor César Amanso López. Ya, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al grupo o al equipo, ¿no?, que ha organizado esas reuniones relacionadas con lactancia materna, y a mi amigo, al doctor Jesús Neira, ¿no?, con quien tenemos años de amistad, y gracias por haberme tenido en cuenta. El tema, ya lo han anunciado, es hacer una mirada a la situación de la lactancia materna en el Perú. De alguna manera vamos a tener que hablar un poco sobre algunas cifras, ¿no?, o sea, algunos indicadores de lactancia, y esto relacionarlo con las normas, y todo ello lo vamos a matizar en 3 o 4 momentos, ¿no? El primer momento va a ser conocer una aproximación a lo que es la lactancia materna. Un segundo momento será entender, ¿no?, cómo ha ocurrido, ¿no?, a lo largo del tiempo la generación de una serie de leyes, normas, ¿no?, a favor de la lactancia materna. ¿Qué está sucediendo con ello en el Perú? ¿Y qué podríamos hacer? Entonces vamos a comenzar por lo tanto. Entonces, como ya les había señalado, la charla va a tener 4 momentos. Una aproximación muy rápida a lo que es la leche humana, como ya les señalé, sobre las normas, leyes que protegen a la lactancia materna en el mundo y en el Perú, ¿no?, una aproximación a ello, cuáles son sus amenazas y qué camino nos falta por recorrer. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Entonces, la primera parte es hablar sobre la leche humana, ¿no? Entender que la leche tiene muchos componentes, y en ellos vamos a encontrar a las moléculas bioactivas. De alguna manera, si uno quiere aproximarse a la leche humana, podremos dividir, ¿no?, a todos los componentes de la leche humana como componentes esencialmente nutritivos y componentes que pueden tener algún rol nutritivo, pero tienen otras funciones, ¿no?, otras actividades sobre el cuerpo del lactante. Y por lo tanto, el término, ¿no?, la bioactividad. Entonces, de ello hablaremos en lo que sigue, ¿no? Entonces, estas moléculas bioactivas, que se cuentan por cientos a miles,
incluyendo a las células y también a las bacterias que están en la leche, van a tener un rol fundamental, ¿no? En lo que significa, ¿no? La lactancia materna, ¿no? Entonces protegen contra infecciones, regulan todo lo que significa inflamación, contribuyen a la maduración inmune del desarrollo de órganos, sistemas y lo que acabamos de señalar, ¿no? La colonización microbiana saludable. Entonces, de esa manera podemos aproximarnos a este fluido vivo, que es la leche humana, que se va adaptando a las necesidades del lactante, ¿no? A medida que un bebé va creciendo y desarrollándose, la leche también va adaptándose a sus necesidades. Y como ustedes ya conocen, la leche tiene una serie de nutrientes, como hemos señalado, pero también componentes que ya les había descrito en conjunto como componentes bioactivos, ¿no? Y ahí reconocemos a células, hormonas, diversos componentes inmunológicos y otros, ¿no? De los cuales comentaremos enseguida. La leche es una secreción nutritiva y es propia de los mamíferos, ¿no? Entonces, todas las especies de animales, y nosotros nos incluimos ahí, somos mamíferos y el tejido que produce la leche es el tejido glandular mamario, como todos sabemos, ¿no? Este tejido glandular mamario va a desarrollarse a lo largo de la vida de una mujer y con el embarazo van a ocurrir más cambios, ¿no? Preparándose para lo que significa la lactancia, ¿no? Ocurrido el parto, todavía ocurren modificaciones, ¿no? A nivel de la estructura celular de todo ese tejido, posibilitando que la composición de la leche se modifique, ¿no? Y en los siguientes días se incremente la producción de la misma, ¿no? Y de ese control, ¿no? Que inicialmente estaba dado por hormonas, ¿no? Provenientes inicialmente del cuerpo lúteo y más adelante de la misma placenta y de todo el sistema endocrinológico materno, hipotálamo, hipófisis, ¿no? Una serie de hormonas que regulan, ¿no? La maduración y la producción de la leche. Todo ello va a pasar a un control regulado por la succión, ¿no? Entonces es importante que después del nacimiento el bebé, y hablamos de bebé, diversas crías, como vemos acá, sean colocados al pecho, ¿no? Para que ese proceso pueda darse. La leche, por lo tanto, va a ser sintetizada en este tejido glandular mamario que hemos estado describiendo, y el tejido glandular mamario, aquí en este dibujo, está conformado, entre otras células, por la que estoy señalando, ¿no? El lactocito, o célula alveolar mamaria, si quieren llamarla así, ¿no? Yo, por abreviar, diré el lactocito, ¿no? Entonces, el lactocito es una estructura que va a formar los alvéolos mamarios, como vemos acá, y está en íntima relación con la microvasculatura, ¿no? Aquí vemos capilares, glóbulo rojo, la sangre, y de esa manera la producción de la leche va a poder darse. Ya hemos visto que la leche tiene muchos componentes y, por ejemplo, aquí vemos un glóbulo de grasa, ¿no? Como un mecanismo para producir la leche es la síntesis y la liberación de glóbulos de grasa, que lo vemos aquí en forma creativa, ¿no? Un dibujante. Eso lo podemos ver esquemáticamente. Entonces, nuevamente, el lactocito. Hoy día no vamos a profundizar mucho en estos términos, pero recuerden que hay 5 mecanismos mediante los cuales se sintetiza la leche. Entonces, mediante 5 funciones celulares conocidas, la leche va finalmente a ser sintetizada y va a estar lista para su secreción, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos? El primer mecanismo es esta de acá, ¿no?
es a nivel de la membrana apical, y cuando yo digo membrana apical me estoy refiriendo a la membrana, ¿no?, que va desde estas uniones estrechas. Aquí vemos las uniones estrechas, ¿no?, y aquí las otras, entre una célula y otra. Entonces, la membrana que está en relación con el lumen del alveolo se llama la membrana apical. Y la membrana que no está en relación, es decir, la de abajo, esta de acá, es la membrana o vasolateral, mejor, ¿no? La membrana vasolateral, ¿no? Entonces, aquí está a nivel basal y lateral. Entonces, entendido ello, vemos que a nivel de la membrana apical ocurre la síntesis, y avanzamos un poco. Entonces ocurre la síntesis, o mejor el transporte, ¿no?, de moléculas, de iones, esencialmente agua, glucosa, ¿no? Un transporte a través de la membrana apical, es un primer mecanismo. Otro mecanismo conocido es lo que habíamos señalado hace un momento, ¿no? La síntesis en el tejido, en el retículo endoplasmático liso de triglicéridos principalmente, que se rodean, ¿no?, de membrana, de vesículas, que son movilizadas por el citoesqueleto y se liberan a nivel de la membrana apical, pero miren ustedes que cuando es liberado, se envuelve, ¿no?, por membrana de la misma célula y se forman los famosos glóbulos de grasa. Entonces los glóbulos de grasas así son liberados y en su interior tienen, como su nombre lo dice, lípidos, ¿no?, la grasa. El lípido más abundante del glóbulo de grasa, y mejor aún de la leche, son los triglicéridos, ¿no? El 98% de la grasa de la leche son triglicéridos. Y este es el mecanismo, ¿no?, mediante el cual se incorporan estos elementos a la leche. Un tercer mecanismo, está descrito acá, es la síntesis en el retículo endoplasmático rugoso, donde están los ribosomas, ¿no?, y ARN mensajero, y síntesis de proteínas, sus modificaciones a nivel del complejo de Golgi, y su liberación mediante exocitosis, ¿no?, desde la cara del Golgi hacia la membrana apical, ¿no? O sea, entonces vemos que de esta manera se incorporan proteínas, pero recuerden que a nivel del complejo de Golgi también se sintetiza lactosa. Entonces la lactosa es incorporada y liberada mediante este mecanismo, ¿no?, mediante la exocitosis. El cuarto mecanismo es el de acá, la transitosis. La transitosis se caracteriza porque a nivel de la membrana vasolateral, miren acá, se va a endocitar, se va a incorporar grandes moléculas, por ejemplo, una inmunoglobulina A secretoria puede ser, una inmunoglobulina, es incorporada, es movilizada a través de la célula utilizando los microtúbulos del citoesqueleto, donde participan proteínas motor como las dineínas, las quinesinas, ¿no? Y estas vesículas finalmente van a llegar a la membrana apical, donde van a ocurrir la liberación, ¿no? Entonces, de esta manera, las inmunoglobulinas, que son sintetizadas a nivel basal, ¿no?, por las células plasmáticas, van a poder finalmente ser parte de la leche, ¿no? Pero hacen este recorrido, ¿no?, porque son proteínas muy grandes y esa es la única manera para poder transportarlas de un lado a otro de las células, ¿no?, mediante la transitosis, ¿no? Y un quinto mecanismo es mediante la vía paracelular. Entre una célula y otra hay un espacio, que es el espacio paracelular, y noten ustedes que aquí ese espacio está, la permeabilidad está muy reducida por la presencia de las uniones estrechas que forman alrededor de la célula como una corona, si queremos decirlo así, o como un cinturón, y a lo largo de todo el tejido, ¿no? De tal manera que componentes diversos que se encuentran aquí difícilmente podrían llegar al otro lado, salvo que puedan ser permeables, ¿no? O sea, que la permeabilidad de las uniones estrechas lo permitan. Y esta vía lo utilizan las células, ¿no? Entonces los leucocitos van a migrar por acá y van a llegar a ser parte de la leche materna. Entonces leucocitos que vienen desde la sangre de la madre. Ya volveremos a estos puntos, ¿no? Entonces vean ustedes que existen 5 mecanismos para producir
finalmente la secreción láctea, ¿no? Bueno, acá está la vía paracelular que acabo de describir. Y un dato importante es que esta vía paracelular puede ser más permeable o menos permeable. La vía paracelular es muy permeable durante el embarazo o cuando hay mastitis, ¿no? Es decir, hay un gran pasaje de moléculas, incluso células, y también de la lactosa y el sodio, ¿no? Pero cuando ocurre ya el parto, las uniones estrechas se cierran y de ese modo, entonces la lactosa que era enviada al lumen de los alvéolos mamarios, ¿no? Al interior de los alvéolos mamarios, esa lactosa podía regresar a través de las uniones estrechas que estaban más permeables, ya hemos dicho, durante el embarazo y la mastitis son muy permeables. Entonces, finalmente, la lactosa podría pasar a la sangre de la madre durante el embarazo y eliminarse lactosa por la orina, ¿no? Es lo que se describe como lactosuria. Pero ocurrido el nacimiento y en las siguientes horas y digamos hasta el segundo o tercer día, estas uniones estrechas se hacen más herméticas, de tal manera que la lactosa ya no puede movilizarse por esta vía y se va a acumular a nivel del lumen intestinal, perdón, del lumen del alvéolo mamario, miren lo que dije, y al acumularse tiene un efecto osmótico y el volumen de la leche va a incrementarse. De otro modo, mientras estas uniones estaban abiertas, el sodio desde la sangre podía movilizarse por esta vía, ¿no? Pero ocurrió el nacimiento y disminuida la permeabilidad de las uniones estrechas, el sodio ya no va a tener esta vía, ¿no? Para regresar, ¿no? O para movilizarse, de tal modo que la concentración del sodio en la leche va a disminuir, ¿no? Porque en el calostro de las primeras horas, o el primer día, podríamos decir, más o menos tiene 60, 70 milimoles por litro de sodio, ¿no? Pero si vemos un calostro del quinto día, séptimo día, tendrá 13 y después 7 milimoles por litro. Y todo ello se debe al cierre de las uniones estrechas. O vean ustedes cómo, tratando de entender, ¿no?, lo que sucede a nivel del tejido glandular mamario, a nivel ya celular y podemos ingresar ya a la estructura más interna, más pequeña, como son las moléculas a nivel de proteínas y más allá. Resulta siendo muy interesante y cada vez más complicado de entender. Y ahí vamos a dejar esto y solamente les diré que en la leche vamos a encontrar diversas células. En la leche vamos a encontrar dos tipos de células en forma general, ¿no? Las células propias de la madre, ¿no? Células humanas, que pueden ser derivadas de la mama, diversas células, entre ellas también células madre. Miren, aquí están las células mioepiteliales, los mismos lactocitos, ¿no?, que hemos estado comentando. Pero también vamos a encontrar leucocitos, ¿no?, provenientes de la sangre, ¿no? Diversos tipos de leucocitos que aquí están descritos, y también células madres, células hematopoyéticas derivadas, ¿no?, o que permiten finalmente tener estas líneas celulares. Pero además de las células humanas, que aquí están en color amarillo, vamos a poder encontrar en la leche humana células procariotas, es decir, bacterias y otros microorganismos, ¿no? Incluso virus podríamos encontrar, pero vamos a centrarnos en las bacterias. Normalmente existen bacterias en la leche. La leche no es estéril. Dentro de las células humanas que vamos a encontrar en la leche, habíamos visto diversos componentes, ¿no? Entonces vamos a ver entre ellos a las células T, las células B, que van a ser representantes del sistema inmune adaptativo. En cambio, el sistema inmune innato está representado por diversos tipos de células, como los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿no?, los macrófagos. Y vean ustedes aquí la célula dendrítica. Ya volveremos a hablar de la célula dendrítica, que es un tipo de célula presentadora de antígeno, ¿no? Pero vean ustedes la complejidad de la leche, ¿no? Tiene células y están vivas, ¿no?, células vivas, ¿no? Entonces hemos hablado un poco sobre
algunas propiedades de la leche relacionadas con el sistema inmune innato y el adaptativo. Entonces recuerde que los linfocitos T y B son representantes del sistema inmune adaptativo. Significa que las defensas se van haciendo, ¿no?, a medida como uno se enfrenta a antígenos, ¿no?, a un antígeno específico, y la respuesta es un tanto lenta, o sea, no es inmediata, sino se requieren minutos a horas, ¿no?, para poder desarrollar este tipo de inmunidad que todos la vamos logrando, y hay memoria. En cambio, el sistema inmune innato es inespecífico, es una respuesta muy rápida y no hay memoria, ¿no? Vean ustedes que el sistema inmune innato incluye a barreras naturales, ¿no?, como la piel, la membrana mucosas, el pH gástrico y también diversos, los polimorfos nucleares, los macrófagos, ¿no?, diversos componentes que responden en forma inespecífica, rápida, pero no dejan memoria, como estamos viendo. Entonces la leche humana tiene estos dos tipos de células, ¿no? Tiene células que forman parte de la inmunidad innata, como hemos señalado, pero también de la inmunidad adaptativa, ¿no?, que están representados por los linfocitos T y los linfocitos B. Y ambos sistemas inmunes están interconectados, o sea, no están separados, ¿no?, sino hay interconexiones de un lado para otro, y de esa manera funciona nuestro cuerpo, ¿no? Y la leche humana, por lo tanto, lleva información inmune al bebé. Por lo tanto, cuando el bebé nace, va a ser colonizado por microorganismos, ¿no? Y ahora se habla de una transmisión transgeneracional de microorganismos o de microbios, ¿no? ¿Qué significa esto? Antes pensábamos que, y eso así aprendimos todos y quien habla también, que la leche era estéril, ¿no?, y el útero era estéril. Ahora se sabe que al útero llegan bacterias y van colonizando al feto en forma muy regulada, muy controlada, y de esa manera el sistema inmune fetal va desarrollándose, y en esa etapa va reconociendo lo propio de lo extraño, ¿no? Se va desarrollando el fenómeno de tolerancia. Entonces, si en esa etapa de la vida llegan bacterias que las células dendríticas, esa célula presentadora de antígeno que les señalé, las han seleccionado a nivel del intestino de la madre principalmente, y las han llevado hacia la leche, o antes de ello han sido movilizadas hacia al útero. Entonces el sistema inmune del feto irá reconociendo a estas bacterias como propias, ¿no?, y se va desarrollando el fenómeno de tolerancia. Y ese proceso va a continuar después del nacimiento. Por lo tanto, es importante que el niño sea amamantado. ¿Qué ocurre después del nacimiento? Aquí el epitelio intestinal, ¿no?, de la madre, también puede ser el bebé. Aquí vemos a la célula dendrítica. Entonces vean ustedes que a nivel del epitelio intestinal está el tejido linfoide asociado al intestino, ¿no?, el GALT. Y vamos a reconocer a los ganglios linfáticos, ¿no? Ya vemos acá todo el sistema linfoide, las placas de Peyer, que ustedes recuerdan que son más abundantes a nivel del ilion, ¿no?, en el intestino delgado. Pero ven ustedes que ahí están las células dendríticas, ¿no? Entonces, las células dendríticas son células presentadoras de antígeno, van a reconocer antígenos y se los van a presentar a los linfocitos T y a los linfocitos B. También vamos a encontrar células dendríticas en los ganglios mesentéricos, ¿no? Entonces, ven ustedes la importancia de estas células. Las células dendríticas, por la vía paracelular que habíamos descrito, miren, van a emitir prolongaciones y van a reconocer elementos ya a nivel en el intestino de la madre. Entonces pueden reconocer bacterias, diversos antígenos, y los van a ingresar y los van a presentar a las células T o a las células B, ¿no? El sistema inmune adaptativo celular y el humoral, ¿no? Entonces las células B se transformarán en célula plasmática, producirán anticuerpos, ¿no? Entonces, ven ustedes esa relación, ¿no?, o sea, que existe entre células dendríticas y el lumen intestinal de la madre.
Estamos en el intestino de la madre y veamos ahora qué sucede. Aquí el esquema que había presentado, y lo que sucede es que a ese nivel, a nivel de la mucosa intestinal materna, las células dendríticas van a captar antígenos, ¿no? Y también pueden captar bacterias vivas, las ingresan dentro de ellas y van a migrar, van a ser movilizadas, van a pasar por los linfáticos mesentéricos, llegarán a los ganglios linfáticos mesentéricos, ¿no? Aquí está un ganglio linfático mesentérico, y desde ahí pueden ser movilizados hacia el conducto torácico, que aquí lo vemos, y el conducto torácico, ustedes saben que drena a nivel de la vena yugular, ¿no? El tronco, y pasa ya a la circulación sistémica. Circulan, por lo tanto, las células dendríticas llevando en su interior, en este caso, células vivas, pueden llevar linfocitos, pueden llevar bacterias, ¿no? Y están circulando por el cuerpo de la madre y no son reconocidos porque están en el interior de las células dendríticas. Por lo tanto, estas células dendríticas pueden llegar por la sangre al alveolo mamario. Ya habíamos visto que el tejido glandular mamario está muy vascularizado y aquí vemos unos capilares. Entonces, llegan y por la vía paracelular, las células dendríticas pueden pasar finalmente a ser parte de la secreción láctea, ¿no? Ser parte de la leche y de ahí llegar al intestino del bebé. Entonces, vean ustedes este recorrido tan interesante, tan complejo, y poco conocido, digamos, hace 20 años o un poco más atrás, ¿no? Pero poco a poco se sabe más de esta vía, que es la vía enteromamaria. Y es importante, ¿no? Porque es un mecanismo mediante el cual la madre está proporcionando información al bebé, información inmune, ¿no? La madre y el bebé saben lo que está ocurriendo, pero miren lo que hace la naturaleza, ¿no? Entonces, de esa manera, ya hemos visto que por esta vía, la vía paracelular, que puede estar abierta, ya habíamos dicho, o cerrada, o sea, las uniones estrechas son más herméticas durante la lactancia establecida, pero la vía se abre durante el embarazo cuando hay una inflamación de la mama, una mastitis, porque se requiere movilizar material necrótico, muerto, ¿no? A nivel del alveolo, entonces tienen que movilizarse a muchas células, ¿no? Durante, ¿no? Inflamatorias, y también durante la involución, ¿no? Al final de la lactancia, el tejido glandular mamario va a sufrir una remodelación, ¿no? Toda la arquitectura glandular va a ser modificada y también se requiere movilizar células que mueren por apoptosis o por otros mecanismos y se abren las uniones estrechas, ¿no? Pero esta vía, la vía paracelular, ya hemos visto que es utilizada por las células que migran y es por eso que en la leche humana normalmente vamos a encontrar células vivas, ¿no? Y ese recorrido que he tratado de señalar, que es la vía paracelular, la podemos ver aquí en forma de resumen. Entonces, a nivel del intestino, está el GAL, tejido glandular asociado al intestino, el tejido linfático, ¿no? Asociado al intestino, ganglios linfáticos, mesentéricos, aquí están, conducto torácico, circulación sistémica, tejido glandular mamario, y desde ahí al intestino, ¿no? El bebé toma leche materna y llega al intestino del bebé. Entonces es interesante esta ruta, ¿no? De cómo llegan diversos elementos al bebé. Ahora se sabe que dentro de esos elementos están los leucocitos, ¿no? que sobreviven al paso por el tracto digestivo, ¿no? Llegan a nivel intestinal, van a ingresar a la submucosa y desde ahí se van a movilizar por la sangre del bebé a diversos órganos, llegando a ganglios linfáticos, al vaso y al hígado. Este dato es del año 2017 y esta parte está relacionada a la evidencia en animales, ¿no? Pero estoy buscando la información, o sea, donde señale ya con mayor énfasis que también este proceso ocurre en la especie humana, ¿no? Y no somos tan diferentes de otros mamíferos para negar esta posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que los leucocitos están siendo movilizados, son leucocitos de la madre, ¿no? Que viajan y están en el cuerpo del bebé y están circulando en la sangre del bebé, ¿no? Entonces, por eso se habla del microquimerismo.
es decir, células con dos tipos de material genético, ¿no? Células del bebé con sus genes y células de la madre con sus propios genes, ¿no? Entonces hay una microquimera en el bebé. Y eso es importante. Se está conociendo cada vez más sobre este proceso, pero estas células de la madre, ¿no? Los linfocitos T, linfocitos B que llegan al cuerpo del bebé y finalmente se dirigen a órganos que tienen que ver con la inmunidad, lo que está ocurriendo es que estas células van a interactuar con las células del bebé, los linfocitos bebé, y los van a educar, ¿no? Van a, de alguna manera, toda esa información que traen, van a transmitírsela. Actualmente también se sabe que en la leche humana hay microARN, ¿no? O sea, información genética en la leche humana que puede generar cambios en el organismo del bebé, ¿no? Todo lo que significa la epigenética. Entonces, en la leche humana existen células y hemos dicho que dentro de las células dendríticas van a viajar las bacterias, ¿no? Y se calcula una gran cantidad de bacterias que diariamente un lactante ingiere, ¿no? Cuando ya la lactancia materna está establecida, en promedio un bebé podría estar tomando 800 mililitros de leche en 24 horas. Y ese volumen de leche va a posibilitar que el bebé ingiera entre 10 millones a 100 millones de bacterias diariamente. Entonces el bebé ingiere bacterias, ¿no? Pero son bacterias seleccionadas por la madre. Y eso es lo que significa actualmente otro gran conocimiento que refuerza, ¿no? la importancia de que los bebés se reciban leche de su madre, lo que significa la microbiota y el microbioma, ¿no? Es decir, la información genética que se va transmitiendo, ya no del humano, sino de bacterias, de la madre al bebé. Entonces existen rutas, ¿no? Que empiezan, como habíamos señalado, en la vida intrauterina. Hay una ruta hematógena probable, una ruta ascendente, ¿no? Y de esa manera el feto va a ser expuesto a microorganismos, ¿no? Pero esos microorganismos van a ser muy seleccionados, ¿no? Para no afectar al feto. Entonces significa que no hay infección, sino que son bacterias que están llegando y están relacionándose con el sistema inmune fetal. Y este proceso va a continuar después del nacimiento. Entonces, después del nacimiento, el bebé va a tomar leche de su madre, ¿no? Y hay colonización del intestino, ¿no? Por bacterias de la madre, y esta colonización va a depender de muchos factores más, ¿no? Del tipo de parto, ¿no? Entonces, la cesárea va a afectar a la microbiota, ¿no? Si no hay contacto piel con piel, afecta. Si el bebé es alimentado con fórmulas, afecta a la microbiota, ¿no? Si el bebé recibe antibióticos, se altera la microbiota, ¿no? Y esa microbiota puede influir a su vez sobre la mucosa intestinal, ¿no? Y relacionarse con enfermedades inflamatorias intestinales de inicio tardío, ¿no? O incluso si estamos con un prematuro y el bebé es alimentado con fórmula, la relación de enterocolitis necrotizante se va a incrementar, ¿no? Entonces hay una relación entre las bacterias y nosotros, ¿no? Entre nuestra microbiota y de la manera como uno va a heredar, ¿no? La microbiota de la madre. Por eso, hace un momento habíamos señalado que existe una transmisión transgeneracional de microorganismos, ¿no? O sea, la madre transmite a su bebé, pero el bebé hereda no solamente bacterias de la madre, sino bacterias que la madre heredó de su madre y que la abuela heredó de la bisabuela y la bisabuela de la tatarabuela y así. En un linaje ascendente, nosotros somos herederos de microorganismos de nuestros antepasados, ¿no? Transmitidos a través de nuestras madres, ¿no? Y miren, esto es interesante, ¿no? Entonces, si un bebé no toma leche de su mamá, estamos rompiendo esa cadena de transmisión de microorganismos desde generaciones anteriores a nosotros, ¿no? Y podría afectar la salud a largo plazo, ¿no? Y también tempranamente de los bebés. Entonces, todo esto es interesante y ya quiero terminar esta parte.
Y vean ustedes que las bacterias que están en el intestino van a interactuar con el sistema inmune y entre ellas la célula dendrítica que habíamos comentado, las células T, las células B, interactúan con el sistema inmune periférico, pero a su vez hay una comunicación con el sistema nervioso central. Entonces ahora se sabe que la microbiota no está ahí de una manera aislada, ¿no? Sino que hay una interacción con el sistema nervioso central. Y esa interacción, como la vemos acá, es de ida y vuelta. Es por eso que ahora se habla del eje, ¿no? De microbiota y intestino-cerebro, ¿no? Entonces ven ustedes cómo la microbiota, de acuerdo a cuál sea, ¿no? Va a interactuar con el sistema inmune y también con efectos a nivel del sistema nervioso central. A lo largo de la vida, entonces la microbiota, desde la etapa prenatal, ya el intestino del bebé empieza a estar en contacto con microorganismos y progresivamente va instalándose la microbiota y esa microbiota puede ser modificada, ¿no? De acuerdo al tipo de alimentos que uno recibe, ¿no? Entonces hay una interacción entre los microbios que heredamos de nuestras madres y estos microbios llegan a nuestro cuerpo a través de inicialmente el cordón umbilical y después a través de la lactancia, ¿no? Entonces, ¿qué heredamos? ¿Qué comemos? ¿No? ¿Qué tipo de nutrientes? Y todo lo que significa la epigenética, ¿no? Entonces, hay una interacción que se va conociendo y cada vez va tomando más cuerpo. Había señalado que existe un eje entre el intestino, mejor, entre la microbiota, el intestino y el cerebro, ¿no? Es el eje microbiota, intestino, cerebro, y se conocen 3 mecanismos de comunicación, ¿no? Un primer mecanismo a través del nervio vago, hay una comunicación desde a nivel del sistema nervioso intestinal, los plexos mientéricos de Meissner y Auerbach, ¿no? Que ustedes recordarán. Entonces pueden ser, y hay células enterocromafines que pueden activar, ¿no? Esta vía a través del nervio vago, el nervio espinal y llegar al cerebro. El otro mecanismo es mediante la liberación de citoquinas. Ya hemos visto aquí, miren, las células dendríticas, ¿no? Interactuando con antígenos del lumen intestinal y se generan citoquinas y también pueden estas citoquinas influir, llegar al cerebro por vía sanguínea y modificar, ¿no? La actividad cerebral. Y otro mecanismo es mediante ya moléculas, ¿no? Sintetizadas que funcionan como neurotransmisores que también pueden llegar, ¿no? Aquí están los neurotransmisores que pueden llegar al cerebro y del cerebro responder, ¿no? Mediante ejes, ¿no? Entonces hay ejes de ida y vuelta. Hay una interacción recíproca entre el cerebro y la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que la microbiota sea la adecuada, ¿no? Porque si la microbiota está alterada, el cerebro puede también estar alterado, ¿no? Es por eso que hay otros ejes, ¿no? Que se van conociendo, el eje microbiota intestino-cerebro, microbiota intestino-corazón, microbiota intestino-piel, pulmón, riñón, corazón, y hay diversos ejes que se están describiendo y relacionados con la microbiota, ¿no? Y vuelvo a la insistencia de que hay que cuidar la microbiota. Y una manera de cuidar la microbiota es mediante la lactancia materna, ¿no? Entonces, el hecho de que un niño sea amamantado está recibiendo bacterias que van a favorecer, ¿no? Una adecuada microbiota, es decir, una simbiosis, ¿no? Cuando un niño es alimentado con fórmula, su microbiota es alterada, hay una disbiosis. Y esa disbiosis va a tener un impacto a nivel del sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso central va a sufrir estrés o puede desarrollarse relacionarse con alguna enfermedad, ¿no? Entonces ahora hay relaciones, o sea, con depresión, con autismo, con esquizofrenia, ¿no? No digo que directamente, ¿no? Pero se están encontrando algunas relaciones, ¿no? Si uno tiene una microbiota alterada, también toda la función cerebral puede estar alterada. Entonces, es importante por eso mantener la microbiota. Entonces, hasta aquí hemos visto que la leche humana tiene una serie de elementos que van a llegar, ¿no? A través de la leche
aquí tenemos bacterias, miren las inmunoglobulinas secretorias, los HMOs, los oligosacáridos de la leche humana, citoquina, lactoferrina, diversos elementos que interactúan, ¿no?, con la mucosa intestinal. Aquí vemos a las células dendríticas, células T, células B y todo lo que hemos estado señalando. Entonces hay una serie de relaciones que he querido transmitir en esta parte de la charla, ¿no? Y terminando esta aproximación a lo que es la leche humana, diremos que también hay una relación con el neurodesarrollo. Vean ustedes aquí, microbiota prenatal, ¿no?, en el feto, en el infante, el niño de 1 año, durante la niñez, la adolescencia y durante toda la vida, ¿no? Pero vean ustedes relacionado con el neurodesarrollo, ¿no? Y dependiendo, ¿no?, en qué momento del desarrollo cerebral, en qué estadio del desarrollo cerebral ocurre alguna alteración con la microbiota, podría tener un impacto, ¿no?, y generar desórdenes mentales, ¿no? Por ejemplo, autismo, lo que le señalaba, esquizofrenia, desorden de ansiedad, desorden del control del impulso, etc., ¿no? Entonces ven ustedes, hay una relación que se va conociendo y nuevamente, ¿no?, la importancia de cuidar la microbiota del lactante, del recién nacido, ¿no? Y la manera de cuidar la microbiota de los lactantes en general es tratando de que reciban leche de sus madres. Hasta aquí hemos hablado de la leche humana. Ha sido muy apretado de repente, pero nos hemos tomado un buen tiempo, porque lo que sigue es, ya conociendo lo que es la leche humana, cómo se protege a la lactancia materna, ¿no? Porque la lactancia materna puede, por diversas razones, un bebé puede dejar de recibir leche de su mamá, pero ¿qué tenemos, ¿no?, para proteger la lactancia? Un primer punto que debemos de recordar es que en el año 39, una pediatra, Cicely Williams, ¿no?, fue invitada a una charla, ¿no?, en Singapur. Ella era pediatra que trabajaba en esas áreas en el mundo y fue invitada para dar una charla. Y en esa charla, quien lo invitó era el presidente, ¿no?, de una asociación y también era presidente de Nestlé, ¿no? Y en esa charla, ella en el año 39 dice lo siguiente, ¿no? Entonces, por eso, a partir de aquí podemos aproximarnos a lo que significa la protección de la leche o de la lactancia materna, ¿no? Entonces, ella, al iniciar su charla y sabiendo que estaba el presidente de Nestlé en ese entonces, y sabiendo también que, y ella había observado en ese entonces que los niños eran alimentados con leche condensada, ¿no? Actualmente la leche condensada, ya no tengo que decir Nestlé, ¿no?, pero la leche condensada en ese entonces era utilizada para alimentar a los recién nacidos. Ahora la leche condensada la usamos, ¿para qué? Para los dulces, ¿no? Pero en ese entonces ella observó ello. Y esta empresa promocionaba el uso de la leche condensada para alimentar a bebés, ¿no? Y ahora podemos explicar lo que ella sentía y lo que dijo en ese entonces, ¿no? Si ustedes son puristas legales, tal vez deseen que cambie el título de esta presentación a Leche y Homicidio Involuntario. Pero si sus vidas se amargaron como la mía, viendo día tras día esta masacre de inocentes, ¿no?, por una alimentación inadecuada, entonces creo que sentirán como yo que la propaganda equivocada sobre la alimentación infantil debe ser castigada como la forma más criminal de sedición y que estas muertes deben ser consideradas como asesinato, ¿no? Lo que ella señaló en ese entonces, ella es Cicely Williams, ¿no? Ella nació en Jamaica, ¿no?, y estudió en el Reino Unido. Y miren, ella describió el kwashiorkor, ¿no? O sea, parte de su aporte a lo que significa la medicina fue la descripción del kwashiorkor, ¿no? Y tomando también algo más de ella, es lo que acabo de contar, ¿no? El uso de la leche condensada en vez de leche materna para alimentar a niños pequeños, lo que a ella la escandalizó. Y espero que también a ustedes los haya escandalizado, ¿no? ¿No? Entonces,
Entonces ella, como les lo comenté, también publicó en el 1935 en el Lancet una descripción de lo que se describió como el coachor, con un tipo de malnutrición, ¿no? Y aquí tenemos el artículo original, ¿no? Por lo menos la primera parte. Avanzamos. Entonces, a partir de lo señalado por Cicely, ¿no? Miren ustedes en el año 38, ¿no? Que describió el kwashiorkor y también hizo el llamado, ¿no? Del uso de sustitutos de leche, de la leche, o sea, por otros productos que no sean leche materna para alimentar a los bebés. Entonces ocurrieron una serie de hechos que aquí están señalados en la cronología y podemos aproximarnos, miren aquí, hacia el año 81, ¿no? Lo ven ustedes, en el año 81 se aprueba el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que a la fecha está vigente, ¿no? Es una recomendación de la OMS a todos los estados, y el Perú es miembro de la OMS. No es una ley, es una recomendación hacia los estados, ¿no? Y parte de esa recomendación es que los países incorporen los artículos del código como leyes, ¿no? Son 11 artículos y el Perú ha incorporado esos 11 artículos como ley. Ven ustedes que en el año 91, en el 89, al 90, 91, primero la iniciativa Hospitales Amigos de los Niños, ¿no? Que empieza en el año 91 a tomar fuerza en Perú más o menos hacia el año 93, 94. Esta iniciativa tiene un impacto, ¿no? En los indicadores de lactancia, como vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Entonces han habido diversos eventos y yo quise comenzar con lo que ocurrió en Singapur con Will, ¿no? En ese entonces, o sea, con la descripción, ¿no? O sea, que hace Cicely Williams en relación al uso de leche condensada para alimentar a bebés, ¿no? A partir de ese hecho, miren ustedes una serie de situaciones que han acontecido y aterrizamos en el código, ¿no? El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna fue aprobada en el año 81. 180 estados votaron a favor, 3 se abstuvieron y 1 votó en contra. El que votó en contra se encuentra al sur de Canadá y al norte de México, ¿no? El país. A pesar de que el representante era un defensor de la lactancia materna, ¿no? Pero por orden superior votó en contra de la aprobación del código, ¿no? Entonces el código está vigente, ¿no? Y el objetivo del código es contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura, ¿no? Y lo que estamos comentando, y suficiente, ¿no? Protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna, ¿no? En algunas situaciones, los bebés, ¿no? Van a ser alimentados con fórmula, ¿no? Pero lo que uno debe de buscar es que, en lo posible, la mayor parte de bebés sean alimentados por leche materna, ¿no? Y por eso yo quise comenzar la charla hablándoles un poco de todo lo que se conoce sobre la leche humana. Y vean ustedes que me tomé un buen rato en comentarles, pero hay más información que da ese respaldo, ese aval para ser finalmente defensores de la lactancia materna. Entonces el código, como les comenté, tiene 11 artículos. Estos 11 artículos han sido incorporados como ley en Perú. Una de las definiciones que debemos de reconocer en el artículo 13 de las definiciones, entender bien lo que es un sucedáneo de la leche materna. Es todo alimento comercializado o de otro modo presentado como sustituto parcial o total de la leche materna. Aquí, a grandes rasgos, lo que el código, o sea, los puntos principales del código, ¿no? Entonces hay prohibiciones, como ustedes ven, de hacer publicidad con las fórmulas, de dar muestras gratuitas, de que el personal, ¿no? Que promociona las fórmulas tenga contacto directo con las madres. No debe hacerse publicidad de las fórmulas. Y así no deben haber regalos, ¿no? Para el personal de salud, no deben haber muestras gratuitas, ¿no? Entonces, esos puntos principales del código, ¿no? No deben haber fotos de bebés en las publicaciones que promocionan o en las etiquetas, ¿no? De las fórmulas infantiles y así todas las prohibiciones, ¿no?
Entonces, eso, vuelvo a decir, el código fue aprobado en el año 81. Al año siguiente, en 1982, el Perú aprueba su primer reglamento de alimentación infantil. Actualmente, el reglamento vigente es el tercer reglamento de alimentación infantil, ¿no? Pero ven ustedes que en el año 82 ya tendríamos el primer reglamento de alimentación infantil y que fue aprobado en la época del gobierno de Fernando Belaúnde. Solamente voy a pasar una serie de hechos, ¿no?, que han ocurrido. Ya hemos hablado de que el año 89, la iniciativa conjunta OMS-UNICEF, la iniciativa a Hospitales Amigos del Niño y los 10 pasos, ¿no?, hacia una lactancia natural, es un hecho importante. Importante también, el código señala que dentro de los 10 pasos, el paso 1, disponer de una política por escrito, ¿no? Entonces, el Perú tiene una política por escrito. ¿Cuál es la política por escrito? El reglamento de alimentación infantil, o sea, el tercer reglamento que les he comentado, ¿no?, que es del año 2006, ¿no? Es que miren lo que puede pasar, ¿no?, si uno no está muy bien informado, ¿no? Te pueden venir representantes de las empresas y dar charlas y no ajustarse a la realidad, ¿no? Han habido otros eventos. En el año 95, una ley que quitó derechos, ¿no?, a las madres, ¿no? Entonces se suspendieron derechos en esta época y años después se recuperaron esos derechos. Primero parcialmente en el año 96, ¿no?, el derecho al descanso pre y postnatal, después durante 6 meses, y después se amplió ya aquí hasta 6 meses y después hasta un año, ¿no? Diversos derechos, ¿no?, que deben conocer las madres, ¿no? Y aquí miren en amarillo, el año 2004, Perú sancionó a empresas que estaban violando la ley. Solamente se les pudo llamar la atención, ¿no?, porque el reglamento de alimentación infantil del año 82 tenía vacíos y ustedes saben que dentro de una discusión legal las empresas ganaron. Y lo único que se pudo hacer fue solamente sancionarlas mediante una amonestación. Entonces, estas son las amonestaciones, son resoluciones directorales. Entonces se llamó la atención a las empresas que no estaban cumpliendo con la ley, que estaban haciendo propaganda abusiva, estaban entregando regalos, ¿no?, fórmulas, viajes, pagando congresos, etcétera, ¿no?, diversos. Entonces, Ordesa, ¿no?, fue sancionada, Bagó en ese entonces, en el año 84, Abbott, ¿no?, Wyatt, ¿no?, Mead Johnson, Bristol, ¿no? La que se salvó fue Nestlé, ¿no?, probablemente porque tuvo buenos abogados, ¿no?, o algo pasó, ¿no? Pero es lo único que se pudo hacer, ¿no? Porque miren ustedes, artículo único, imponer sanción de amonestación, nada más. No se pudo hacer más, pero estábamos en el año 2004, ¿no? En ese entonces también la Sociedad Peruana de Pediatría hace un pronunciamiento a favor de lactancia materna y vean ustedes, a lo largo del tiempo han habido más hechos relacionados con lo que es la lactancia, un hecho importante, por ejemplo, la publicación del estándar internacional de crecimiento infantil, ¿no?, las curvas de crecimiento infantil. Llegamos al año 2006, cuando se revisa el reglamento que había sido aprobado en el año 2005, ¿no? Entonces, acá está, el reglamento del año 2005, debido a que no se pudo sancionar a las empresas, entonces todo un grupo de la sociedad civil, junto con el Ministerio de Salud, se hace toda una serie de reuniones y se termina en el reglamento de alimentación infantil, que era un reglamento muy, pero muy estricto. Las empresas presionaron, porque en ese entonces estábamos para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y entonces todo se relajó un poco, se flexibilizó, diríamos, la ley, y se aprueba al año siguiente, en el año 2006, el reglamento de alimentación infantil, mediante el Decreto Supremo número 009/2006 S.A., que está vigente. Miren, por esas cosas de la vida, en ese entonces estaba de ministra de Salud la doctora Pilar Massetti Soler, que actualmente también es nuestra ministra. Entonces ella tuvo pantalones, digamos, para aprobar un reglamento que de alguna manera trataba de proteger la lactancia materna.
A lo largo del tiempo, como vemos, han habido más leyes, ¿no? No vamos a comentar todas ellas, solamente para mostrarles que hay una serie de leyes relacionadas con la lactancia. A lo largo del tiempo, diversas publicaciones, y resalto esta de Hildebrand del año 2011, donde hablaban de mentiras infantiles, donde, ¿no? En ese entonces era muy fuerte la publicidad que hacía Enfagro y otros productos, o sea, las fórmulas de seguimiento, que de alguna manera arrastran a las fórmulas 1, ¿no? Para que las familias decidan comprar fórmulas y dejar de alimentar a sus bebés, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, miren, esta es otra reunión en el año 2012, donde participamos. Bueno, aquí están estas otras resoluciones. Este es para la certificación de establecimientos de salud amigos de la madre, la niña, el niño, que está vigente, la del año 2014, para ser hospital amigo. La instalación de comisiones, entonces una serie de hechos, ¿no? Que han ido ocurriendo, reuniones, esta es una reunión de quien habla en salud, llevando una serie de formatería encontrada en un hospital de Lima de salud y en la gerencia central, haciendo notar todo lo que ocurría y debe seguir ocurriendo en salud. Entonces, hemos revisado un poco la leche humana. Hemos visto que existe mucha documentación relacionada con proteger la lactancia materna, ¿no? Debido a que la leche humana y el hecho de amamantar es muy importante. Pero existen amenazas para la lactancia, ¿no? Entonces, dentro de diversas amenazas, ¿no? Una de ellas, una principal, es la comercialización de sucedáneos. No digo que sea la única, pero me meto con el más grande, ¿no? El más grande, ¿no? O sea, con el que de alguna manera tiene un impacto, ¿no? Hay otras razones, ¿no? Las madres que trabajan y diversas razones, o sea, pueden influir en que al final el bebé deje de ser alimentado, ¿no? Con leche de su mamá. Pero una razón muy fuerte es la comercialización de sucedáneos. Entonces son las amenazas, ¿no? Y a pesar de todas las normas, las leyes, el código OMS, el código internacional, ¿no? Que está vigente, y todas las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud, a pesar de todo ello, estas normas, las leyes, se han incumplido, ¿no? Ya les había contado que en el año 2004 las empresas habían sido sancionadas, es decir, habían sido amonestadas, ¿no? No se les pudo colocar ninguna multa, menos suspender el producto, ¿no? Hasta la fecha han habido una serie en Indecopi, han ingresado diversos reclamos, se han ganado algunas en primera instancia y en segunda instancia nos han ganado. Digo nos han ganado porque yo también he sido parte de toda esa movida. Es que existen los famosos lobbies. Bueno, de eso no quiero hablar más y avanzamos lo que hacen, ¿no? ¿Qué hacen las empresas? ¿No? Entonces, existe diversa publicidad que yo voy a ir pasando. Entonces, la madre, si no recibe el apoyo del personal de salud y tiene dificultades para colocar al bebé al pecho, algún problema común que puede acontecer en los primeros días, ¿no? De la lactancia, entonces fácilmente la madre va a pensar en alimentar con una fórmula. Entonces, el rol que tiene que tener el personal de salud es ayudar a la mamá, ¿no? Para que esto no ocurra, ¿no? Actualmente, en tiempos de pandemia, esta situación está siendo, es más difícil, ¿no? Y es más preocupante porque, ¿qué estará pasando con las madres, ¿no? Que han tenido sus bebés y los bebés no están siguiendo los controles, ¿no? O sea, recomendados debido a la pandemia y debido a que todo el sistema de salud está priorizando este gran problema que a todos nos preocupa. Entonces, no solamente las fórmulas infantiles, sino también empresas que comercializan leches evaporada, por ejemplo, Gloria, esto es una foto del año 2003, ¿no? Ella tenía un gran letrero aquí, y en ese entonces yo había terminado hace años, pocos años, ¿no? De que había terminado la residencia, entonces el hospital del niño, y hay una gran lata, ¿no? Y aquí en letra bien chiquita dice emergencia, por si acaso, ¿no? Para ir a la emergencia del niño, pero destacaba una publicidad, ¿no? Y es importante que el personal de salud tenga una posición clara frente a lo que son los sucedáneos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo
adornar todo mi consultorio con afiches y, por ejemplo, decir lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Pero durante la consulta uno dice, bueno, ¿qué edad tiene Pablito? 4 meses. Ya vamos a tener que ir dándole una papilla por la noche, ¿no? Pero la recomendación actual es que el niño continúe con la lactancia hasta los 6 meses y después iniciar la alimentación complementaria. Entonces, ven ustedes la importancia de que el personal tenga una adecuada formación. Aquí, a lo largo, voy a presentarles una serie de evidencias de cómo las empresas hacen uso de la publicidad y un abuso, ¿no? De todo ello. Y eso ha persistido a lo largo del tiempo, ¿no? Vean ustedes los años que van transcurriendo, diversas publicidades. Aquí está mi hospital por si acaso, pero miren la publicidad de Enfagro, ¿no? Y Enfagro, si bien es una fórmula de crecimiento, o sea, una fórmula 3, pero la misma carátula, el color, el logo es igualito al Enfamil. Y entonces las personas o las familias no distinguen y cuando ven en las farmacias Enfamil lo compran, porque la publicidad es fuerte por Enfagro y así con otros productos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De alguna manera uno no debe de contribuir al éxito de estas empresas siendo parte de toda una maquinaria de negocios, ¿no? Entonces uno puede invitar a una charla, un viaje, un regalito. Bueno, un costo para las empresas, pero un costo mínimo porque las ganancias van a ser grandes, ¿no? Entonces ven ustedes, esto es en el centro cívico aquí en Lima, en lo que es el Plaza, ¿no? Plaza Centro, ¿no? Y así, en el Metropolitano, fotos, ¿no? Esto yo un día salía de guardia en un micro y ahí una mamá hablaba por teléfono y contándole a su esposo que había salido de un control de psicoprofilaxis, ¿no? Una mamá gestante. Yo saqué mi celular y le tomé fotos con el perdón de la señora, pero, ¿no? Pero era para evidenciar, ¿no? Que la madre hablaba que, mire, me han recomendado una leche que es importante para que el cerebrito de nuestro bebé. ¿Y qué leche era? Enfamón, ¿no? O sea, leche para gestantes. Entonces, todo, y ahora hay productos que se van extendiendo en el tiempo para los niños, ¿no? Entonces, ahora el Enfagro se va hasta los 4 años, 5 años. Hay Enfagro para 4 años, para 5 años. ¿Pero por qué? Porque es un gran negocio, ¿no? Entonces, el Enfamo también es otra parte de esta maquinaria de negocio, pero la evidencia ha mostrado que las fórmulas de crecimiento son intensamente promocionadas por los diversos medios de comunicación, ¿sí? Atribuyéndoles una serie de bondades que son dudosas a la luz de las evidencias actuales, ¿no? Y todo ello distorsiona, ¿no? Una adecuada alimentación del lactante y niño pequeño. Para las empresas, las ventas han ido en ascenso, ¿no? Este año, ¿cómo estarán? Porque a todos nos ha afectado. Pero vean ustedes que en el año 2011, Rafael Belmont, que era vicepresidente ejecutivo de Perú Pharma, en la página de negocios, no de salud, de negocios del diario La República, declaraba que las madres se preocupan más por sus hijos, dice Perú Pharma. Perú Pharma es la asociación que agrupa a todos los laboratorios farmacéuticos peruanos, ¿no? Y decía que las ventas de sustituto de leche materna lidera el sector farmacéutico. Y en esta parte, un extracto decía que la venta de sustitutos de leche materna lidera el mercado farmacéutico, ya que se encuentra en expansión. Este incremento se explica porque el consumidor está más informado. ¿Realmente estará más informado el consumidor? ¿Tiene más recursos? Puede ser, estábamos en crecimiento económico y quiere darles lo mejor a sus hijos. ¿Será cierto? Pues los sustitutos de leche materna ofrecen una serie de beneficios y ventajas. ¿Será cierto? ¿Me lo puede demostrar? Pero eso es lo que opinan los representantes de las empresas, ¿no? Es cierto, ¿no? El crecimiento de las cadenas de farmacias, mire, tenemos del año 2000, 2010 y falta actualizarla, pero miren cómo ha sido un crecimiento muy marcado. Y también la venta, ¿no? De fórmulas en ese entonces, miren cómo creció la venta, ¿no? De tal manera que comparando el año 2005 y con el 2010, o sea, 5 años, y si dividimos el valor, ¿no? 11.11, ¿no? Mil millones de dólares entre lo que se vendía en el año 2005 nos sale 17.9, 18, ¿no? Y si vendemos, ¿cuánto vendían?
vemos que se incrementó sus ventas 6 veces. Claro, vendieron 6 veces más, pero los precios se incrementaron hasta 18. Si yo divido 18 entre 6, me sale 3. En otras palabras, un producto que yo compraba en el año 2005 a 1 sol, lo estaba comprando en el año 2010 a 3 soles y era el mismo producto. Por eso, Rafael Belmont estaba muy contento, ¿no? Entonces, ¿quiénes lideran la venta en el mercado farmacéutico, ¿no? Entonces, no dirá uno algún producto, algún antibiótico, algún antiinflamatorio, no. Enfagro, Ensure, Enfamil, ¿no? Son los que tenían más ventas, ¿no? Este para el año 2010, ¿no? Y vemos que si aquí está el año 2010, que ya era escandaloso, miren lo que ocurrió. 2014, 556% de incremento, y esa es fuente del MINSA, de la venta de sucedáneos. Y es por eso que hemos sido invadidos, ¿no? por publicidad y como las ventas exponencialmente, ¿no? Sean 556% más. O sea, si yo vendía una lata aquí, estaba vendiendo acá 5.5 latas en 4 años después, ¿no? O 5 si quieren. Es por eso que, miren, El Comercio, que es un diario más o menos conservador, en el año 2012 señalaba, ¿no?, que la venta de leche de fórmula se triplicó entre el año 2005 y 2010. Debería haber dicho también en ese entonces que el precio no se triplicó, sino que el precio está bien, ¿no? La venta, veamos el gráfico. No, está, acabo de darme cuenta, miren ustedes, aquí las unidades, ¿no? Y aquí los valores, ¿no? Lo que se triplicaron, la venta se triplicó 18 veces. O sea, vendieron, no, 6 veces, ¿no? 6 veces, ¿no? 6 veces. Pero el valor, 18 veces, entonces nos sale 3. Entonces el editorial, acabo de darme cuenta, no es lo justo, ¿no? Debería dicho, el precio de la leche se triplicaron 3 veces siendo las mismas, ¿no? El mismo producto, ¿no?, de la fórmula. Eso debería haber dicho el titular. Entonces, terminando este análisis, yo consulté a Perú Pharma en febrero, ¿no? Actualicé una tabla que tenía, ya no la he vuelto a actualizar, pero consultando Perú Pharma, la página web, y entrando a sus precios, ¿no? Estamos precios de febrero de este año y encontramos los precios de los productos, ¿no? También vemos que el sueldo mínimo vital ¿no?, progresivamente se ha incrementado. Actualmente estamos ahí por 930, no sabemos cuánto subirá, ¿no? Ahí estamos, el sueldo mínimo vital, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que averiguar el sueldo mínimo vital y por qué averiguar precios, ¿no?, de la misma fecha más o menos, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tenemos que ver? Hacer costos, ¿no? Los costos de alimentar a niños con fórmulas, ¿no? Entonces, un niñito de un mes va a consumir 8 latas de 400 gramos, ¿no? Haciendo todos los cálculos con estas latas que ya no son de 400 gramos, sino son de 375 gramos, entonces es algo así como que las madres estaban acostumbradas a comprar 400, pero la empresa baja los gramos para mantener el precio y el consumidor ni cuenta se dio, ¿no? Bueno, haciendo todos los cálculos con regla de 3 simple, ¿y qué encontramos, no? Entonces, si el niño consume el primer mes 8 latas, va a gastar 297 soles, ¿no?, el costo por mes, ¿no? Y entonces, ¿y esto qué significa de la remuneración mínima vital? Que era 930, significa la tercera parte, ¿no? Cerca de la tercera parte de lo que gana una persona que gana 930 soles, o sea, el mínimo vital, estaría destinando a comprar fórmulas. Y si dice, no, más o menos le doy el lactar y le ayudo, digamos un 50% podría bajar, ¿no? Pero vean ustedes lo que significa en costos, ¿no? No ya para la salud, sino costos, gastos de dinero de la familia, el alimentar a los niños con fórmulas, ¿no?, sabiendo que las fórmulas son de inferior calidad a la leche humana por todo lo que he tratado de decirles, ¿no? O sea, son de mala calidad si la comparamos con la leche humana.
Entonces, ¿qué ha pasado con los indicadores de lactancia? El día de hoy no vamos a revisar diversos indicadores. Me voy a centrar en un indicador, ¿no? El que está en color verde, que es lactancia materna en niños menores de 6 meses, ¿no? Acá está, en verde, ¿no? Ya, veamos, acá está las fuentes, ENDES, de diversos años. Tenemos ENDES 2019, primer trimestre, para el semestre, publicado, no tenemos más información, y aquí está, ¿no? Y vamos desde el año 77 con otras fuentes, ¿no? Para ver lactancia materna en niños menores de 6 meses, ¿no? Vean ustedes cómo estábamos en los años 80, ¿no? De 100 bebés, 11, 12, 16 bebitos de 100 tomaban leche materna. El resto era alimentado con fórmulas, con leche evaporada. Cuando yo estudié la pediatría y también el curso de pregrado de pediatría me enseñaron a leche evaporada al tercio, etcétera, al azúcar, etcétera, todo eso, ¿no? Miren lo que estaba pasando en el Perú. Pero, ¿qué ocurrió? La iniciativa Hospitales Amigos de la Madre y el Niño, recuerden que empezó en el año 89, 91, empieza a tomar fuerza. En Perú en el año 94 ya toma fuerza y se logran certificar a más de 90 hospitales amigos de la madre y el niño. Y miren qué sucede con los indicadores, ¿no? El impacto de una iniciativa, ¿no? Tomada, o sea, ¿no? Entonces, cómo cambian las cosas, ¿no? Pero esta no se pudo sostener, ¿no? Miren lo que sucede acá. Empieza a caerse y se acuerdan de las resoluciones, las amonestaciones a las empresas porque estaban violando la ley, ¿no? Porque uno esperaría que esta curva siga en ascenso, ¿no? Siga para arriba, ¿no? Pero miren lo que pasó. Entonces, en el año 2004 las empresas son amonestadas, en el año 2006 sale el tercer reglamento de alimentación infantil, nuevamente empiezan a mejorar los valores, pero ven ustedes aquí en el año 2013, ¿se acuerdan que en el año 2013 o 2014 las empresas vendieron 500% más, 500 y tanto por ciento más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el indicador? Se empieza a caer y estamos ahí en caída ahora, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Si bien el hecho de que los niños sean alimentados con fórmula, hay niños que lo pueden requerir, pero la publicidad abusiva de las empresas puede tener un impacto en nuestros indicadores. No es la única explicación, pero sí considero que es una de las razones importantes. Por lo tanto, hemos hecho un recorrido desde lo que significa la leche humana. Hemos visto que existen diversas leyes, comenzando con la doctora Williams y después ya el año 81 en el Código Internacional de Comercialización de la Leche Materna, en el año 1989, 90, ¿no? Con la iniciativa Hospitales Amigos y diversos hechos a nivel internacional y también nacional, en el año 2006, ¿no? La publicación del último reglamento de alimentación infantil, todo lo que protege. También hemos visto que a pesar de que existe un gran cuerpo, ¿no? Legal, ¿no? De protección de la lactancia materna, las amenazas persisten, ¿no? Las empresas se siguen burlando de la ley, buscan mecanismos para evadir la ley y afectar a la lactancia materna. Entonces, ¿cuál es el camino que nos falta recorrer? ¿No? Sabiendo que la leche humana es importante, sabiendo que, por ejemplo, existe el método de cuidado madre canguro. Miren esta madre, miren el rostro de esta madre en una UCI con un bebé prematuro, y la madre está relajada, está contenta con su bebé, y miren el rostro del prematurito. Está con su mamá, está con contacto piel con piel, ¿no? Está recibiendo la leche de su madre, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta, no? Recorrer sabiendo que la composición de las fórmulas infantiles estándar, más o menos son como las que mostramos aquí. Ustedes dirán, bueno, se ha pasado toda la charla hablando mal de las fórmulas y por eso presenta con letra bien chiquita la composición de las fórmulas infantiles estándar, ¿no? Si desean, agréguenle unas líneas más, ¿no? Pueden haber más líneas, no hay problema, pero la leche humana es así. Entonces, la leche humana tiene una serie de elementos que no están en las fórmulas, ¿no? Una cosa es alimentar a los niños con fórmulas infantiles y otra cosa es darles leche de sus madres. Y eso es lo que debería quedar en ustedes, ¿no? O ser muy conscientes, ¿no? De lo que significa la lactancia materna, saber, ¿no? Saber, ¿no? Cómo responder, cómo actuar frente a la publicidad, ¿no? De fórmulas infantiles.
vuelvo a decir, ¿no? Por alguna razón valedera, los niños pueden dejar de ser amamantados, ¿no? Pero la mayor parte de los bebés deben de recibir leche de sus madres, ¿no? Y a eso debemos de tender, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Diversas acciones, ¿no? Reconocer la importancia de promover la lactancia materna, ¿no? Entonces, ver la relación costo-beneficio, ¿no? Que he tratado de mostrar, ¿no? Proteger la alimentación al pecho, ¿no? Divulgar la existencia del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones posteriores, ¿no? De la Asamblea Mundial de la Salud, capacitar a los trabajadores, ¿no? El hecho de que ustedes estén en esta reunión es para mí muy importante porque es una manera, ¿no? De que ustedes se informen, se capaciten, se motiven y sigan revisando, ¿no? Implementar un eficaz control ciudadano de la aplicación del código, ¿no? Eso nos falta, ¿no? Entonces, las farmacias están llenas de publicidad, las boticas, ¿no? Y el control ciudadano casi es inexistente, ¿no? Entonces, denunciar presuntas violaciones, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que hay mecanismos para denunciar, uno puede ir a Indecopi. El gran problema es que, como ya les relaté, a veces las denuncias son aprobadas en primera instancia y desaprobadas en segunda instancia. No sé qué pasa en Indecopi, ¿no? Acercarse a IFAN, ¿no? Quien habla también es miembro de IFAN Perú, ¿no? Que tiene esta mirada de lo que es la lactancia materna, una mirada que cuestiona, una mirada que conoce la legislación, una mirada que ¿no? de que pones un punto, ¿no? Una línea de división y dices, no, hasta aquí llego, ¿no? No, tú también llegas hasta aquí, ¿no? En relación a las fórmulas, ¿no? Entonces tú haz tu trabajo, yo también, ¿no? Pero no respeta la ley, ¿no? Por lo menos respeta la ley, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y este año estamos celebrando la Semana Mundial de Lactancia Materna, que se celebra en todo el mundo del 1 al 7 de agosto. Y esto creo que es del año pasado, creo, ¿no? Pero igual quería tomar este lema porque hay que empoderarnos, ¿no? Empoderémonos, ¿no? Hagamos posible la lactancia, ¿no? Entonces tenemos que informar, hay que establecer vínculos positivos con las madres, con los padres, tenemos que involucrarnos con organizaciones para apoyar a las madres, hay que incitar, ¿no? La protección social y la igualdad de género, etc. Entonces, esto es lo que he querido comunicarles en esta charla en relación a lactancia materna. Entonces, hemos hecho un recorrido desde una aproximación a la composición, a cómo funciona la leche humana. Hemos llegado a lo que es la legislación o las normas, ¿no? Las recomendaciones. Y finalmente estamos aquí en las amenazas y el camino que debemos de recorrer. Entonces yo les invito a informarse más sobre lactancia materna y como todos habrán notado, hay un gran camino por recorrer. Entonces muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por esta maravillosa ponencia, muy didáctica, muy exacta, y sobre todo ver que hay un montón todavía por conocer acerca de la lactancia materna, ¿no? Y que es en realidad la mejor opción para nuestros bebés. No sé si alguna persona del público tendrá alguna pregunta para el doctor, alguna duda. Nuevamente agradecerle, doctor, en nombre del grupo de estudiantes, ¿no? De la San Juan Bautista de acá de Ica, ¿no? En coordinación con la Sociedad Peruana de Pediatría, quien nos ha permitido pues poder tener esta serie de ponencias. No sé si alguien tendrá alguna duda. Por acá vi una pregunta, doctor. Dice sobre si se tiene alguna data exacta de las instituciones a nivel del Perú que cumplen con la lactancia materna exclusiva, así como promoción primordial. Data exacta no se tiene, ¿no? Pero en estos días se está empezando un monitoreo, ¿no? Un monitoreo significa que
lo impulsa usualmente IFAN, yo pertenezco a IFAN. Entonces se visita hospitales, se entrevista a madres y se levanta información, ¿no? Entonces, así una data específica por hospitales, se ha levantado alguna información, pero eso debe haber cambiado en los últimos años. Y ahora, con mayor razón, con el COVID, también hay una gran dificultad con el tema de lactancia materna, ¿no? Pero en términos generales, podría yo responderle mostrando este gráfico, ¿no? No sé si se logra ver, lo voy a poner así más grande. Ya, ahí. ¿No? ¿Qué vemos? Que según ENDES 2019, y esto es en forma general, ¿no? Ustedes pueden revisar ENDES para ver por departamentos y también para ver zona rural, zona urbana, que es una aproximación, ¿no? a lo que están preguntando. Vemos que el 64% de los niños continúan con lactancia materna exclusiva a los 6 meses de edad, ¿no? Pero ¿qué pasó con ese casi 40% de niños, ¿no? Y otro punto importante es el inicio de la lactancia, ¿no? El contacto piel con piel, que a la fecha también por el tema de COVID puede estar viéndose afectado, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy difícil en este contexto, y tener una data actual, ¿no? sobre la lactancia materna también se ve dificultada. Listo, doctor. Hay otra pregunta. Si es que existen sanciones para los hospitales que no cumplen con favorecer la lactancia materna, y dónde se puede llevar esa información aparte de el grupo que está mencionado. Bueno, hay dos tipos de sanciones, ¿no? Uno es a las empresas cuando no cumplen la legislación, y otra es hasta hace 2 años o 3 teníamos la iniciativa Establecimientos Amigos de la Madre del Niño, ¿no? Y se les daba un mayor presupuesto a los hospitales del MINSA, quienes cumplían más pasos de esta iniciativa, ¿no? Entonces, pero a la fecha eso se ha inactivado, se ha desactivado, ¿no? Entonces, hace más de un año, justo a fines del año pasado, estábamos en el Ministerio de Salud tratando de que se reactive esa posibilidad, ¿no? de premiar económicamente a los hospitales que avanzaban cumpliendo con los pasos, ¿no? Los 10 pasos de la lactancia materna, el cumplimiento del reglamento de alimentación infantil, entender su lactario institucional. Entonces, ese grupo de hospitales eran de alguna manera recompensados económicamente, ¿no? Pero eso todo se cayó el año pasado a fines, y queríamos reactivarlo y nos agarró el COVID, ¿no? Entonces el COVID ha desarticulado toda la iniciativa, pero hay que volverla a retomar. Excelente, doctor. Una última pregunta. Menciona acerca sobre qué opinión de la lactancia en madres, ¿no? con diagnóstico de VIH. No se escucha bien, está entrecortado. Disculpe, doctor. Menciona sobre hay varias personas que han puesto preguntas acerca de la lactancia, ¿no? en situaciones especiales, como por ejemplo una madre con VIH. Ya hay varias situaciones donde uno tiene que valorar, ¿no? Por ejemplo, una madre con VIH, o sea, la norma de MINSA Perú, que recomienda, o sea, suspender la lactancia materna. Entonces, el niño debe ser alimentado con un sucedáneo de la leche materna, ¿no? Con una fórmula, ¿no? Hay otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay que tener cuidado en prematuros, por ejemplo, la leche, si se da, ¿no? de banco, no se tiene que ser pasteurizada por el problema de la transmisión del citomegalovirus, ¿no? O también HTLV1, ¿no? Hay que tener cuidado. O sea, hay un niño en quien se diagnostica galactosemia, por ejemplo, que es un error innato de metabolismo que es infrecuente, también es una razón para no recomendar lactancia materna, ¿no? Si una madre está recibiendo
citotóxicos, o sea, para tratamiento de cáncer o problemas tipo inflamatorio, ¿no? Reumáticos, donde usan citotóxicos, también es otra razón para suspender la lactancia materna. Entonces, hay algunas situaciones donde uno desaconseja la lactancia materna, ¿no? Pero felizmente la mayor parte de madres sí pueden tener una lactancia materna, ¿no? Exitosa, si es que requieren y reciben el apoyo del personal de salud, de la familia y todo el sistema, ¿no? De salud, la misma sociedad, ¿no? Todavía nos queda mucho por avanzar, por eso la charla intentaba esa mirada de ver cómo estamos y tenemos todavía un recorrido por avanzar. Y ustedes que son generaciones jóvenes, yo ya estoy con canas, ¿no? En algún momento me podrán faltar fuerzas y debo dejar la posta, ¿no? Para la juventud, ¿no? Para ustedes que están en formación y en algún momento van a empezar a adquirir más responsabilidades, cargos y para influir, ¿no? En el mismo sistema de salud y también en la sociedad para, con esa búsqueda, ¿no? De que los bebés sean amamantados de manera natural, ¿no? Y ya hemos visto por la microbiota, o sea, hay una serie de razones que yo no he hecho un pincelazo de esas razones para que la charla, o sea, tenga un sustento, ¿no? Ustedes dirán, ¿no? ¿Por qué tanto las leyes, habla de leyes, pero para qué? Es por lo que al inicio señalé, ¿no? ¿No? Por todo lo que significa la leche humana y la lactancia materna. Listo, doctor. Y una última pregunta ya para finalizar es acerca sobre la lactancia en situaciones relacionadas a gestantes que están, madres que están con medicación y que están en tratamiento con radiación, dice. Ya, si están madres con fármacos, con medicación, entonces hay una razón importantísima. O sea, cuando suspendes leche materna, si la madre recibe fármacos citotóxicos, ¿no? Que acabamos de señalar. Entonces, ahí de por medio está la salud de la madre bueno, suspendes la lactancia materna en forma definitiva. Si la madre ingiere sustancias prohibidas, ¿no? Entonces es drogadicta y no puedes evitar ello, también es una razón para suspender la lactancia materna, ¿no? Si la madre es sometida a una prueba con radioisótopos, ¿no? Por ejemplo, una gammagrafía, entonces uno puede averiguar qué radioisótopo están utilizando y averigua el tiempo de vida media para suspender temporalmente la lactancia materna, ¿no? De repente pueden ser horas, días, semanas en que suspende la leche materna y la madre en ese trance tiene que extraerse la leche y descartar la leche, ¿no? Otros dicen esa leche la puede guardar, pero como el tiempo de vida media también va a transcurrir para la leche extraída, pasado ese tiempo de vida media, o sea, ya podría ser administrado al bebé. Entonces, estas serían las situaciones en fármacos. También hay preocupación por algunos otros fármacos como los antipsicóticos, los anticonvulsivantes, ¿no? Pero la madre puede amamantar y en el niño, o sea, uno va valorando, o sea, si aparece algún efecto adverso, ¿no? Relacionado con el fármaco que está recibiendo. Pero en general, o sea, no, como vemos, la mayor parte de fármacos que las madres reciben alrededor de la lactancia, ¿no? O sea, después del parto, analgésicos, antibióticos, no son razones para suspender la lactancia materna. Son pequeños, algunos fármacos que si los recibe, ahí uno tendría que tomar esa decisión, ¿no? De suspender la lactancia materna. Entonces, como bien dice la pregunta, son situaciones especiales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su tiempo, por sus respuestas. Creo que esta ha sido una charla muy, muy interesante y muy de muchos temas para todos nosotros que nos ha servido. No sé si el doctor Neira quiere dar algunas palabras para poder dar por concluido la charla de hoy. Bueno, muchas gracias
por el patio. Hacer un comentario. El día de ayer conversábamos perdón. El día de ayer conversábamos sobre la importancia que tenía el apego, ¿no? Y la lactancia materna. Apego desde el momento del nacimiento que incentivaba la primera mamada, la primera succión del bebé, y incentivaba también ese vínculo afectivo con la madre, ¿no? Hoy día el doctor Amanso realmente ha hecho un recorrido de las bases fisiológicas, las bases científicas en lo que es la producción de leche, la composición, las bondades de la composición de la leche, el aspecto inmunológico, ¿no? De la calidad de esa leche humana, ¿no? Que si la comparamos con los sucedáneos de la leche, definitivamente, como él puso al final, esa gran composición, ¿no? Toda esa composición de la leche humana en relación con la composición de los sucedáneos de la leche. Definitivamente pues vemos la gran diferencia, la gran calidad que tiene la leche humana. Y no solamente eso, y lo que yo digo desde el punto de vista afectivo, ¿no? Creo que lo poquito en composición que tienen esos sucedáneos de la leche, a lo grande que presentó el doctor que tenía la leche humana, imagínense algo que nunca, creo yo, lo digo siempre, nunca van a poder agregarle a la latita de la leche, es ese afecto, es la parte afectiva, es ese amor, ¿no? La parte afectiva, eso nunca creo que le van a poder agregar a la leche. Y también el aspecto inmunológico. Ese recorrido que nos ha hecho el doctor Amanso, y también la lucha que aún tenemos contra los sucedáneos de la leche materna, ¿no? Esa lucha contra esa comercialización indiscriminada que está habiendo, ¿no? Y que aún todavía se da y está amenazada en este tiempo, es una amenaza creo permanente en este tiempo, aún la tenemos que seguir luchando por defender nuestra lactancia materna exclusiva. Hoy día creo que ha quedado sentada una base y creo que el doctor, podemos decir, el doctor César Amanso López, acá en el Perú, es un defensor de la lactancia materna, así como vamos a ver también de repente los ponentes del día de mañana y pasado, que van a ser defensores, somos defensores y vamos a seguir siendo defensores de esta lactancia materna exclusiva. Por eso quiero desde cada uno de sus lugares donde está cada uno de ustedes darle un fuerte aplauso a nuestro ponente del día de hoy, el doctor César Amanso López, ¿no? Defensor de la lactancia materna exclusiva en el Perú. Agradecer al doctor César Amanso López por esta ponencia que nos ha incentivado realmente acerca de lo que es nuestra leche humana. Gracias, doctor César Amanso, a nombre de la filial de la Sociedad de Pediatría de Ica que ha auspiciado esta charla sobre lactancia materna, a nombre del grupo de estudiantes, de este grupo científico de estudiantes de la Universidad Particular San Juan Bautista, también doctor, y agradecerle también a cada uno de los más de 100 oyentes que ha tenido el doctor, 116 en algún momento, casi de 120 oyentes que ha tenido el doctor. Agradecerle a cada uno de los participantes también por interesarse en lo que aún todavía es la lucha, ¿no? La lucha y sostener y seguir manteniendo la idea de que la leche materna es la mejor leche para nuestros niños, para nuestros bebés.
Ya, muchas gracias. ¿Ya? Y cuando ustedes lo consideren, estoy para ofrecer algo de lo que sepa. Gracias, doctor Jesús Neira. Y también Jesús Neira, hijo. Y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Agradecemos a todos, como ya lo han mencionado, los doctores por su participación y no se pierdan las ponencias del día de mañana y del día domingo. Aún quedan 3 ponencias con Disculpe, temas muy interesantes y sí, buenas tardes. Lo que pasa es que no alcancé a escuchar la palabra clave. ya, por el chat ahorita le escribo. Sí, no se pierdan, como les mencionaba, las ponencias de los días de mañana y del día domingo. Aún quedan 3 con temas muy interesantes y los esperamos a todos para que sigan disfrutando de esta serie de ponencias que tenemos para el día, para conmemorar esta semana de la lactancia materna. Muchas gracias. No se olviden, por favor, de llenar el formulario que hemos colgado en reiteradas veces. Buenas noches. Listo. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Ya. Mansa, por la presentación. Agradecemos infinitamente. Nos Gracias. volvemos a ver, amigos. Ya, doctor. Ya nos comunicamos. Hasta luego, doctor. Chao. Luego, nos vemos. Ya, Gracias a todos los participantes también. ya.